Dios, háblame a través de tu palabra. Señor, que yo pueda escuchar tu voz. Señor, que mi corazón esté abierto para escuchar. Señor, que tú me des la capacidad para entender tu palabra. Señor, recibirla, ponerla por obra. Señor, en mi vida, reflexionar en ella, Señor. Señor, y examinar mi corazón, mi vida, mi manera de andar. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 8, de la versión Dios habla hoy 94 PC. Pasaron 20 años después de haber construido Salomón el templo del Señor y su propio palacio, y entonces reconstruyó las ciudades que Hiram le había entregado, e instaló a los israelitas en ellas. Después marchó contra Hamat de Soba y se apoderó de ella. También reconstruyó Tadmor en el desierto y todas las ciudades donde almacenaba los alimentos, las cuales había construido en Hamat. Igualmente reconstruyó Bet-Horón de arriba y Bet-Horón de abajo, ciudades fortificadas con murallas, puertas y barras, y también a Baalat y demás ciudades donde almacenaban los alimentos, todos los cuarteles de los carros de combate, los cuarteles de caballería y todo lo que quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. En cuanto a los habitantes hititas, amorreos, heveos, fereceos y jebuseos que quedaron, los cuales no eran israelitas, es decir, a sus descendientes que quedaron después de ellos en el país y que los israelitas no exterminaron, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así siguen hasta el día de hoy. Pero no obligó a ningún israelita a servir como esclavo en sus obras, sino como soldados, jefes, capitanes y comandantes de los carros de combate y de la caballería. En cuanto a los capataces que el rey Salomón tenía, eran 250. Salomón trasladó a la hija del faraón de la ciudad de David al palacio que Salomón había edificado para ella, porque pensó que su esposa no debía vivir en el palacio de David, rey de Israel, ya que los lugares donde había entrado el arca del Señor eran sagrados. Salomón ofrecía al Señor holocaustos sobre el altar del Señor que había construido frente al vestíbulo del templo. En los días en que había que ofrecerlo según la ley de Moisés, es decir, los sábados, en las fiestas de luna nueva y en las 3 fiestas que se celebran al año, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. También estableció los turnos según lo había dispuesto David su padre, para que los sacerdotes hicieran su servicio y los levitas se encargaran de alabar al Señor y de colaborar con los sacerdotes en lo que se necesitara cada día. Y también los turnos de los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Así pues, no se apartaron en ningún momento de las disposiciones del rey David en cuanto a los sacerdotes, los levitas y la tesorería. Todo lo que Salomón tenía que realizar se llevó a cabo desde el día en que se pusieron los cimientos del templo hasta su terminación. El templo del Señor quedó perfectamente terminado. Salomón fue entonces a Esión-Geber y a Elat, a orilla del mar, en el territorio de Edom. Hiram, por medio de sus oficiales, le envió barcos y hombres a su servicio, conocedores del mar, que fueron junto con los oficiales de Salomón y llegaron a Ofir, de donde tomaron casi 15,000 kilos de oro y se los llevaron al rey Salomón. Capítulo 9. La reina de Saba oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado.
y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado. Y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Saba la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y su ropa, y cómo subía al templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey: lo escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría. Es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad no me habían contado ni la mitad de tu gran sabiduría, pues tú sobrepasas lo que yo había oído. Qué felices deben de ser tus esposas, y qué contentos han de sentirse esos servidores tuyos, que siempre están a tu lado, escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te puso sobre su trono para que fueras su rey. Por el amor que tu Dios tiene a Israel, y para consolidarlo para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que gobiernes con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey 3,970 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Saba al rey Salomón. Además, los hombres al servicio de Hiram y de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también de allá madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca se había visto nada semejante en la tierra de Judá. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que ya le había dado a cambio de lo que ella le había traído. Después la reina regresó a su país, acompañada de la gente a su servicio. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22,000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes y viajeros. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país le traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro de batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó hacer también 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno poco más de 3 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía sujetos a él 6 escalones y un estrado de oro, y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio. Bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón esta no era de mucho valor, ya que los barcos del rey iban a Tarsis con los hombres al servicio de Hiram, y llegaban una vez cada 3 años, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes del mundo querían verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos le llevaban cada año un regalo, objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Salomón tenía 4,000 caballerizas para sus caballos y sus carros, y 12,000 jinetes,
los cuales destinó a los cuarteles de carros de combate y a la guardia real en Jerusalén. Y Salomón era soberano de todos los reyes que había desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran traídos de Musri y de todos los otros países. El resto de la historia de Salomón, desde el principio hasta el fin, está escrito en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías el de Silo y en las revelaciones del profeta Ido, concernientes a Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. Capítulo 10. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, y regresó de Egipto. Cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo Israel fueron a hablar con Roboam, y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Roboam les contestó: vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue, y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía. Les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: si tratas bien a esta gente y procuras darles gusto y le respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente, que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: a la gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey Roboam les contestó duramente, sin hacer caso del consejo de los ancianos, y le repitió lo que le habían aconsejado los muchachos: que si su padre les había puesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre les había azotado con correas, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. El rey, pues, no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el de Silo. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: no tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesí, cada uno a su casa, israelitas, y David que cuide de su familia. Al momento, todos los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboam envió a Adoram, que era el encargado del trabajo obligatorio, los israelitas lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque has dejado ejemplos a seguir y no seguir, Señor. Señor, y has mostrado, Señor,
los lados buenos y también los malos. Has mostrado, Señor, el bien y las fallas, Señor, de las personas. No ocultando quizás el lado malo, Señor, también exponiéndolo, Señor, para poder aprender de ello y no caer en el mismo error. Dios, y has mostrado, Señor, cómo tú le diste sabiduría, grande sabiduría a Salomón y habilidad, Señor, para gobernar, Señor, y hacer una gran nación del pueblo de Israel, y expandiste, Señor, su territorio, su gobernación, Señor, sobre aún las naciones a su alrededor. Señor, y que los reyes, Señor, y los reinos, Señor, estaban maravillados, Señor, por la sabiduría depositado en Salomón. Que la reina de Saba decía que aún el ser esposa de Salomón o siervo de Salomón era de gran privilegio de poder, Señor, estar cerca de Salomón para escuchar, para poder adquirir la sabiduría que había en Salomón. Señor, y me viene a la mente, Señor, nuestro presidente de Estados Unidos, que quizás podríamos decir que es todo lo contrario. Dios, en su vejez, Señor, que quizás su capacidad mental, Señor, ha ido declinando, Señor. Señor, tú tengas misericordia, Dios. Señor, qué honor de Salomón ser reconocido, Señor, y para Israel ser reconocido de tener un líder sabio. Pero qué vergüenza, Señor, y quizás de preocupación, Señor, para nuestra nación, Señor, el tener un presidente, Señor, falto de capacidad mental, Dios. Señor, pedimos por Estados Unidos que tú guardes, Señor, tú lo protejas, Señor, tú pongas un vallado, tú perdones, Señor, a tu pueblo, Señor, perdones esta nación, Señor, que Señor, te ha dado la espalda, se ha querido apoyar de su propia prudencia, Dios, Señor, y se ha, Señor, te ha puesto a ti a un lado, Dios, te ha tratado de sacar, Señor, del gobierno, de las escuelas, Señor, pero no pueden sacarte, Dios, de nuestros corazones, no te pueden sacar, Señor, de nuestro hogar, Señor, eso, Señor, lo hace uno individualmente, Dios, Señor, y en esta hora, Señor, hacemos la declaración que tú eres nuestro Dios, como lo dijo Josué. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los antepasados, aquellos, Señor, que han llevado, Señor, a la maldición, a la perdición, o serviremos a ti, Dios, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Señor, que hoy en este día, Señor, se levante un pueblo que diga: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa pondremos nuestra confianza en ti. El mundo entero te esté dando la espalda, Señor, pero yo y mi casa, Señor, te serviremos, te amaremos con todo el corazón, con toda la fuerza. Yo y mi casa, Señor, trazaremos diferencia, marcaremos diferencia, Señor. Estaremos apartados para tu servicio, Señor, para honra y gloria tuya, Dios. Señor, que en nosotros, Señor, se note, Señor, que somos tus hijos, reflejemos tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Dios. Que nosotros, Señor, se marque una diferencia total, Señor, del mundo, Dios, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Padre. Señor, y pedimos, Señor, por el pueblo de Estados Unidos, Señor,
Señor. Señor, que marquemos diferencia, y te damos gracias, Señor, por la presidenta de México, Señor. Señor, que es judía, Señor, que con planes y propósito tú la has establecido en esa nación, Señor. Señor, esa nación de nuestros antepasados, de nuestros padres, Dios. Señor, que también, Señor, está llena de riqueza esa tierra, Dios, pero ha sido oprimida, Señor. Señor, se han robado, Señor, las riquezas, Señor, se han aprovechado del pueblo, Padre. Señor, y Estados Unidos ahora se ha convertido, Señor, en la misma situación, Padre, por la desobediencia, por ponerte a un lado, por olvidarse de ti, por olvidarse, Señor, como tú, Señor, habías hecho de esta nación, esta tierra, Señor, una tierra que fluía leche y miel, una nación, Señor, donde se hacían realizar, Señor, sueños, Señor, el sueño americano, Señor, tal era conocido, ya no se conoce más, Dios, pero tú eres, Señor, el que puedes volver a traer la bendición, Señor, sobre Estados Unidos. Tú eres el que puedes traer liberación completa a México, Señor, del crimen organizado, de la opresión, Señor, que tratan, Señor, de infundir miedo, Señor, y temor, Señor, y opresión, Señor, sobre su pueblo, Padre. Señor, pero México es para ti, Dios. Estados Unidos es para ti, Señor. Señor, donde hay un pueblo tuyo, Dios, un remanente, Señor, tú tienes misericordia, dice. Señor, le dijiste a Abraham, si hubiesen 10, yo salvaría, Señor, a Sodoma y a Gomorra, Señor. Señor, te pido por el remanente, Señor, en las naciones, Padre. Tú tengas misericordia, tú uses a tu remanente, Señor, para infundir el evangelio, para proclamar el evangelio, que tú lo levantes con poder y gloria, Señor, para hablar las buenas nuevas, que es poder tuyo, para transformar, para libertar, para sanar, para restaurar, Señor, para traer bendición, Señor, a los que están a su alrededor, Padre. Señor, ten misericordia. Señor, perdona, Señor, nuestra falla, Señor, perdona nuestra rebeldía. Señor, vuélvenos a nosotros, a ti, Dios, vuélvenos a ti, Dios, y sabemos que tú, Señor, te acercarás a nosotros. Señor, ten misericordia en esta hora. Señor, vuélvenos, Señor, transforma nuestros corazones, Señor, ablanda, Señor, nuestros corazones de mármol, Señor, y métenos, Señor, trasplanta, Señor, en nuestras vidas, Señor, un corazón de carne, Señor, sensible a tu voz, sensible, Señor, a lo que tú estás haciendo en este día, Señor, que estás preparando el camino para la venida de Cristo, Señor. Señor, que tu iglesia esté vestida de blanco, sin arruga y sin mancha. Señor, que podamos alcanzar a las almas perdidas, Padre. Señor, aquí estamos a tu servicio, Señor. Señor, bendice Estados Unidos. Bendice México, bendice, Señor, nuestra nación, bendice nuestros presidentes, nuestros gobernantes, Señor, la policía, Señor, que puedan, Señor, gobernar, Señor, con rectitud, Señor, que ellos puedan, Señor, estar para el servicio, Señor, del pueblo, Señor, para protegerles, Señor, que tú traigas la paz a tu pueblo, que traigas la paz a Estados Unidos, traigas paz a México, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.